Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 3 mejores jugadores que disputaron el torneo preolímpico en Venezuela y que seguramente dentro de los próximos meses hablaremos muchísimo de estos 3 futbolistas. En un principio se creía que otros jugadores iban a ser los máximos exponentes de cada una de las selecciones en este campeonato que se llevó a cabo en Venezuela, pero terminaron siendo, por lo menos en mi opinión, claramente, porque esto es muy subjetivo, estos 3 jugadores los que terminan llevándose el balón de oro, de plata y de bronce de este certamen. No voy a estar mencionándolos por ningún tipo de orden, no es que el primero que menciono para mí ha sido la máxima figura, ni el último el más flojo de los 3. Son 3 jugadores que verdaderamente han demostrado que dentro de los próximos años pueden empezar a formar parte de las selecciones mayores sin ningún tipo de inconveniente. Por lo pronto, al tener menos de 23 años, pudieron disputar esta competencia llevada a cabo en el norte del continente sudamericano y que dejará a 2 de estos 3, porque uno lamentablemente no clasificó, la posibilidad también de disputar entre julio y agosto de este 2024 el torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el paraguayo Diego Gómez, el mediocampista del equipo campeón del torneo preolímpico. Fue sin lugar a dudas el termómetro en la mitad de la cancha del elenco albirrojo y la realidad es que tuvo un desempeño fantástico a lo largo de toda la competencia. Recordemos que está jugando en el Inter de Miami de los Estados Unidos, forma parte de la mitad de la cancha y la compartirá en el 2024 seguramente con jugadores de la talla, por ejemplo, de Sergio Busquets, pero en este torneo preolímpico le tocaba jugar con compañeros de menor envergadura y de menor jerarquía. Sin embargo, aún así, Paraguay terminó siendo la mejor selección de todo el torneo preolímpico, básicamente porque en todos los encuentros en los que jugó con la alineación titular, el cotejo se llevó a cabo como quería el equipo paraguayo. Después es cierto, hubo algunos que pudo establecerse dentro del campo de juego con mayor facilidad y otros a los que les costó bastante más, pero aún así Diego Gómez siempre fue un futbolista que en la mitad de la cancha terminó dando muchísimo que hablar y sin lugar a dudas fue el mejor jugador del torneo preolímpico. Repito, esto es muy subjetivo, a alguno le puede llegar a parecer que otro jugador, inclusive uno de los 2 que voy a estar mencionando más adelante, fue mejor jugador, tuvo un mejor rendimiento a lo largo de todos los partidos, pero teniendo en cuenta que Paraguay terminó alzándose con el título, me parece apropiado que este volante paraguayo se termine quedando con este importante galardón. Además de ejecutar penales, siempre fue un futbolista que en la mitad de la cancha distribuyó la pelota con muchísimo criterio y siempre estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de hacer los relevos y de estar bien ubicado para defender los ataques de los equipos rivales. Es un mediocampista muy pero muy polifuncional. Es cierto que normalmente en Paraguay sobre todo no juega solo en el centro del campo de juego, juega con otros mediocampistas más, lo que hacen justamente que el seleccionado guaraní sea muy competitivo, sobre todo en la mitad de la cancha, que es donde básicamente ha estado a la altura de las circunstancias en todo este torneo preolímpico. Pero Diego Gómez, por su calidad individual, siempre ha estado un paso por encima, no solamente por sobre sus compañeros, sino también por sobre los futbolistas rivales. Si hacemos una comparación en cuanto a lo que respecta a la posición dentro de la cancha, Andrei Santos, la joven estrella brasileña, más o menos tiene el mismo lugar en el terreno de juego que Diego Gómez y la diferencia de rendimiento en el torneo preolímpico entre uno y otro fue verdaderamente sustancial. Es cierto que a lo mejor el juego de Paraguay ayudó mucho a Gómez y el juego de Brasil no ayudó tanto a Santos, pero ahora sí me parece que cuando un futbolista tiene esta jerarquía, tiene que saber sobreponerse sobre todo a las distintas instancias que tiene un partido de fútbol. A veces tu equipo está atacando y necesitas estar bien posicionado para prepararte para un contratoque, y a veces estás defendiendo y logras defender más en conjunto con el resto de tus compañeros. Diego Gómez estuvo absolutamente bien en todas las facetas, además de convertir un par de tantos, incluido el primero de todo este torneo preolímpico para Paraguay en aquella igualdad 1-1 contra Argentina, y también convirtió el primero en la última jornada del cuadrangular
en el cual el combinado guaraní terminó ganándole 2-0 a Venezuela para posteriormente salir campeón. Un torneo que verdaderamente lo deja en lo más alto. Por lo pronto, con 20 años está jugando en el fútbol de los Estados Unidos y seguramente jugará allí durante todo el 2024, pero al cabo de finalizar esta temporada le espera claramente un futuro europeo. Continuamos ahora con el salvador de la selección argentina, con el atacante Luciano Gondú, que tiene una particularidad. De los 7 compromisos que disputó el combinado albiceleste en este certamen, el atacante fue solamente titular en 2, y en uno de ellos, Javier Mascherano, el entrenador, decidió poner un equipo de futbolistas alternativos porque en general Gondú fue suplente en este torneo, pero hay que ponerlo en esta lista básicamente porque fue titular en el partido más importante, que fue el último, duelo en el cual la selección argentina tenía que ganarle sí o sí a Brasil para meterse en los Juegos Olímpicos. Lo hizo con un tanto justamente de Gondú de cabeza a falta de 10 minutos para terminar el encuentro. Si bien es cierto que es un futbolista que verdaderamente quizás no pudo mostrar todo su rendimiento en este torneo a causa de que no jugó tantos minutos, la realidad es que lo poco que estuvo dentro del terreno de juego estuvo no solamente a la altura de las circunstancias, sino que superó las expectativas para ser un centro atacante suplente durante todo el certamen. Ya de por sí, no solamente fue el salvador de la selección argentina en la última jornada ante Brasil, que termina siendo el tanto más importante, sino que ya en la primera jornada, con el encuentro en el cual la albiceleste estaba jugando frente a Paraguay, Diego Gómez había abierto el marcador, como dije recién, de penal, y sobre la hora Gondú, que había ingresado en el complemento, había marcado la igualdad. También en la segunda jornada, en la victoria 2-0 sobre Perú, Gondú marcó el primer tanto cuando el duelo estaba verdaderamente muy pero muy cerrado. Es un atacante que tiene absolutamente todo lo que necesita un delantero para triunfar en el fútbol europeo. Además de su juventud, le suma capacidad goleadora, buen pivoteo, buen cabezazo, buena definición contra el arquero rival. No es un atacante lento, es un futbolista que puede trasladar el balón por bastantes metros y que además ayuda a presionar la salida de los defensores rivales. El motivo por el cual Mascherano no lo puso como titular hasta la última jornada únicamente lo sabrá el director técnico, pero en definitiva este jugador ofensivo que hoy por hoy se desempeña en Argentinos Juniors, conjunto argentino, valga la redundancia, tiene un futuro europeo muy pero muy esperanzador. Últimamente se ha hablado de que su cotización estaría rondando los 10 millones de euros, pero lo más seguro es que después de este torneo preolímpico, si es que el elenco de Argentina logra mantenerlo por un tiempo más y disputa también los juegos, seguramente podría aumentar su valor y ser una de las ventas más caras en la historia del fútbol argentino. Por lo pronto no deja de ser un jugador interesantísimo que, si bien es cierto muchos seguramente no lo pondrán entre los mejores del preolímpico por el hecho de no haber sido titular, la realidad es que termina siendo el jugador más destacado de toda la selección argentina por el hecho de lo que significó su importancia en los pocos minutos que estuvo dentro del campo de juego. Después, repito una vez más, únicamente Mascherano sabrá por qué tuvo que esperar hasta la última jornada para ponerlo de titular. Por lo pronto, Luciano Gondú es un atacante que verdaderamente dará que hablar durante todo este 2024. En el viejo continente, en los equipos más importantes de Europa, su nombre empezará a sonar cada vez más y eso provocará que el fútbol argentino esté ante una de las mejores transferencias de los últimos tiempos. Es un futbolista que no tiene tanto marketing y el hecho de no haber sido titular durante el torneo seguramente provoque que quizás sea un poco más lenta su salida de Argentina hacia Europa, pero tarde o temprano le llegará por todas sus condiciones futbolísticas. Y el último jugador del que vamos a hablar es el único en esta lista que no pertenece a una de las dos selecciones que ha clasificado al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos hablando del atacante uruguayo Luciano Rodríguez. El futbolista uruguayo ha tenido un extraordinario torneo, o mejor, una extraordinaria primera fase, porque Uruguay ni siquiera logró clasificar al cuadrangular final. El atacante charrúa se despachó con 3 goles en la derrota de Uruguay 4-3 contra Paraguay. También le metió un gol a la selección peruana y un tanto a la selección argentina. 5 goles en 4 cotejos son los que marcó Luciano Rodríguez en la primera parte de este torneo preolímpico, que lamentablemente no tuvo a Uruguay como uno de los protagonistas a la hora de clasificar a la instancia final, pero que Luciano Rodríguez ha estado
también a la altura de las circunstancias como los otros dos jugadores mencionados anteriormente. Es más, Luciano Rodríguez estuvo mucho más tiempo dentro del campo de juego de lo que estuvo Gondú, hablando específicamente de minutos jugados. Después hay que tener en cuenta que este futbolista ya había sido reconocido con anterioridad por el fútbol europeo. El hecho de que haya marcado el tanto que le dio a Uruguay a mediados del año pasado el Mundial Sub-20 al ganarle 1-0 la final a Italia en el certamen disputado en Argentina, ya hacía que este jugador, que hoy por hoy se está desempeñando en el Liverpool uruguayo, estuviera mirado por los grandes de Europa desde hace bastante tiempo. Y de hecho hubo ofrecimientos por él en este último mercado de pases. Mientras se llevaba a cabo el torneo preolímpico, muchas ofertas aparecieron por este joven futbolista. Lamentablemente ninguna logró cumplir con lo que espera recibir el elenco charrúa para desprenderse de una de las mejores joyas del fútbol sudamericano de los últimos años. Se ha hablado de que el Feyenoord de los Países Bajos llegó a ofertar alrededor de 12 millones de euros por el 70% del pase, pero como la ficha total del futbolista está cotizada en alrededor de 20 millones de la moneda europea, los directivos del Liverpool de Uruguay consideraron que esa propuesta era insuficiente. Habrá que ver si con el correr del tiempo y en el transcurso de los próximos meses jugará, por ejemplo, la Copa Libertadores, y de cara a lo que será el siguiente mercado de pases puede llegar a aparecer una oferta más importante. Además hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con Diego Gómez y con Luciano Gondú, el entrenador de la selección uruguaya sub-23 es Marcelo Bielsa, que es el mismo de la selección uruguaya mayor, lo que quiere decir que es muy probable que Luciano Rodríguez esté convocado para disputar la Copa América con el combinado nacional charrúa, y eso obviamente, en caso de tener una buena performance en el torneo, aumentará su cotización y todo parecería indicar que el Liverpool va a poder transferirlo en la cifra que pretendía en un principio. Veremos si todo llega a buen puerto para este enorme futbolista, que colectivamente no pudo estar con su selección a la altura en el campeonato, porque Uruguay terminó siendo, junto por lo menos para mí con Brasil, las dos grandes decepciones del torneo, porque Uruguay tenía que disputar ese cuadrangular final, pero en definitiva no logró conseguirlo. Por el lado de Luciano Rodríguez está claro que hizo todo lo posible para que los charrúas pudieran jugar ese torneo definitivo. Lamentablemente no lo consiguió, pero aún así individualmente el jugador estuvo muy por encima de lo esperado. Para cerrar y hacer un breve resumen, primero vuelvo a repetir lo que dije al principio: este no es un ranking, no es que Diego Gómez fue el mejor jugador, Luciano Gondú el segundo y Luciano Rodríguez el tercero. A cualquiera puede parecerle inclusive que puede faltar algún jugador que también se ha destacado. Está claro que no fueron únicamente estos tres jugadores. Por mencionar a otros, Ángel González, el arquero paraguayo, también tuvo un enorme rendimiento en este torneo. Hay que hablar de futbolistas de la selección venezolana que también tuvieron una participación muy regular, lo que le permitió a la Vinotinto meterse en el cuadrangular final. Está claro que quizás faltaron algunos futbolistas, sobre todo de la selección de Brasil, porque Endrick comenzó muy bien la competencia, pero lamentablemente terminó quedando en deuda, sobre todo en el cuadrangular final. Y Argentina, si bien se terminó clasificando, los futbolistas de los que más se hablaba en un principio, si bien no hicieron una mala competencia, como el caso de Valentín Barco o el de Ablito Echeverri, quizás le faltó algo más como para terminar de ser esas enormes figuras en este torneo preolímpico, por lo que este certamen ya terminó y ahora en la fecha FIFA de marzo nos espera una nueva competencia de selecciones, esta vez con partidos amistosos.